Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal llamado The Dark Sephiroth, anteriormente llamado Throne of Chaos, el más chingón del mundo. Hoy les traigo un video interesante de Samurai X. Detrás de los personajes hay una historia. Bueno, hablaré de unos personajes y parte de sus historias. Sin más que decir, comencemos primero. Antes que nada hay que aclarar primero qué es el Shogun. El Shogun era un poderoso líder militar y terrateniente japonés que gobernó Japón desde finales del siglo XII hasta 1868. El Shogun era el gobernante de facto del país, aunque legalmente respondía ante el emperador. El emperador tenía un poder simbólico y ceremonial, pero el Shogun era el verdadero dictador militar. Eran responsables de mantener la paz interna y externa y de proteger al emperador. El shogunato fue la dictadura militar hereditaria de Japón. El primer shogunato fue el de Kamakura, fundado por Minamoto no Yoritomo en 1192. El shogunato Kamakura fue la primera dictadura militar feudal en Japón, y el shogunato terminó con la restauración Meiji en 1868. Dejando claro lo que es el shogun, explicaremos lo que es el shogunato Tokugawa. El shogunato Tokugawa fue un gobierno militar japonés que duró desde el año 1603 hasta el año 1867. También se le conoce como el periodo Edo, por la ciudad donde residían los shogunes. Las características que poseía el shogunato Tokugawa: fue el tercer y último shogunato en Japón. Se estableció después de que Tokugawa Ieyasu derrotara a los señores feudales en la batalla de Sekigahara en el año 1600. El shogunato Tokugawa centralizó el poder del gobierno y unió al pueblo. Estableció una sociedad de castas muy jerarquizada. Aisló a Japón del mundo occidental. Prohibió el cristianismo y persiguió a los católicos. Controlaba el comercio exterior desde el puerto de Nagasaki. Monopolizó la acuñación de moneda y recaudó impuestos sobre la producción agrícola. Bueno, dejando claro lo que es el shogunato Tokugawa, ahora explicamos la era Meiji y hablar de los personajes. El periodo Meiji fue un periodo de 45 años del reinado del emperador Meiji de Japón, que comenzó en 1868 y duró hasta 1912. Durante este periodo, Japón se modernizó y occidentalizó, convirtiéndose en una potencia mundial. Ahora hablaremos de unos de los personajes. Kenshin Himura, en la realidad es Kawakami Gensai. 4 de diciembre de 1834 a 13 de enero de 1871, fue un samurái destacado en el periodo del Bakumatsu de Japón, conocido por sus habilidades como espadachín y su lealtad al emperador. Fue uno de los 4 Hitokiri del Bakumatsu, y participó activamente en la lucha contra el shogunato Tokugawa. Después de la restauración Meiji, se convirtió en un maestro militar y enseñó la filosofía samurái, pero sus ideas aislacionistas lo llevaron a ser percibido como una amenaza por el gobierno imperial, y fue ejecutado en 1871. Bueno, ya sabemos en qué se inspiraron en Kenshin Himura. Ahora hablaremos de otro personaje llamado Hajime Saito. Hajime Saito, 18 de febrero de 1844 a Tokio de 28 de septiembre de 1915, fue el capitán de la tercera tropa del Shinsengumi. Uno de los pocos que sobrevivieron a las guerras de la restauración Meiji, era considerado como el capitán más poderoso. Muy poco se conoce de su vida anterior y de sus orígenes, y mucho de lo que se dijo es contradictorio. Algunos decían que era hijo de un Rin, otros decían que abandonó Edo después de asesinar a una persona, accidentalmente, también se dijo, y se unió al ejército en Kioto. Como miembro del Shinsengumi, se decía que Saito era introvertido y misterioso. Una descripción común de su forma de ser es que no era un hombre inclinado a las charlas triviales. Fue el encargado del contraespionaje enemigo y de vigilar otras actividades de inteligencia enemigas. Su controvertida reputación como héroe llegó al asesinar a varios miembros corruptos del Shinsengumi y la policía después de la guerra. Bueno, ahora sabemos que se basaron a Hajime Saito, antes que nada en el anime. No le gustaba tomar alcohol, pero en la realidad murió de úlcera, que es una muerte provocada por tomar alcohol. Ahora les explico de qué trata el grupo del Shinsengumi. El Shinsengumi fue una fuerza militar y de policía especial del último periodo del shogunato en Japón, periodo Edo, dedicada a reprimir las actividades contra el shogunato.
Se trataba de un pequeño grupo de élite de espadachines, Rnin, organizado por plebeyos y samuráis de bajo rango, encargado mediante reclutamiento por el Bakufu, gobierno militar, durante el periodo del Bakumatsu en Japón, finales del shogunato Tokugawa, en 1863, primero bajo la autoridad de Matsudaira Katamori y luego directamente bajo la del shogun. Estuvo activo hasta 1869 y se fundó para proteger a los representantes del shogunato en Kioto en un momento en el que se había realizado un controvertido edicto imperial para excluir el comercio exterior de Japón y el clan CHSH había sido obligado a abandonar la corte imperial. Se dedicaba especialmente a actividades para desenmascarar a los proimperialistas y Shinshi, partidarios de la facción Sonji. Ganaron considerable fama en el incidente de Ikedaya y en los sucesos del golpe del 18 de agosto, entre otros. Durante el agravamiento del conflicto, el grupo fue uno de los últimos bastiones del Bakufu, con el dominio de Aizu, contra los Isshin-Shishi. Su fama está asociada a la eficacia de una organización de guerreros altamente competentes sujetos a normas basadas en un estricto código de honor. Ahora hablaremos de Okita. Okita Esji 1844, y Biden, 19 de julio de 1868, fue el capitán de la primera división del Shinsengumi, una agrupación militar japonesa que resistió durante la restauración Meiji. Famoso en la historia por ser considerado un genio con la espada y por su carácter amable, siendo uno de los mejores guerreros en el Shinsengumi junto con Saita Hime y Nagakura Shinpachi. Okita era alto, delgado con prominentes mejillas y pómulos altos. Su cara era aplanada. Oshi Shinomori está inspirado a Hijikata Tosis. Ahora hablemos de él. Hijikata Tosis 31 de mayo de 1835 a 20 de junio de 1869. Fue un Rnin y segundo al mando del Shinsengumi, una agrupación militar japonesa que resistió durante la restauración Meiji. Makoto Shishio el villano de Samurai X está inspirado a Saik Takamori. Saik Takamori 3 de enero de 1828 a 24 de septiembre de 1877. Fue un samurái y político japonés, que vivió durante los últimos años del periodo Edo y comienzos de la era Meiji. Inicialmente, fue uno de los personajes políticos que apoyó la eliminación del shogunato Tokugawa y respaldó la restauración Meiji. Posteriormente se involucró dentro del gobierno Meiji. Pero, en 1877, tras la persecución sistemática de los samuráis en el nuevo gobierno, lideró la rebelión Satsuma, que sería el último conflicto encabezado por los samuráis en la historia japonesa. Takamori es considerado como el último samurái verdadero. Agile SZ está inspirado en Okadais. Okadais 14 de febrero de 1838 a 11 de mayo de 1865. Fue un samurái japonés del final del periodo Edo, temido como uno de los 4 Hitokiri más notables del periodo Bakumatsu. Fue miembro del partido imperialista de Tosa en su tierra natal, el dominio de Tosa. Issei Tanaka Shinbei actuaron en Kioto como asesinos bajo el liderazgo de Takeshi Ampeita. Ahora hablaré de uno de los personajes más importantes de la historia de Japón, que es considerado el padre del Japón moderno Okubo. Kubo Toshimichi Kagoshima, 10 de agosto de 1830, cerca de Tokio, 14 de mayo de 1878 fue un estadista japonés, samurái de Satsuma, y uno de los 3 grandes nobles, que condujeron la restauración Meiji, hecho que causó su asesinato. Es recordado como uno de los principales fundadores del Japón moderno. Bueno, eso lo que sabemos de Okubo. Algo que no se sabe su causa de muerte, aunque en Samurai X lo mata Okita. Murió en un atentado que atacaron a Okubo de la nada, pero se desconoce su causa de muerte o quién fue quien lo había matado. Ahora extra hablaré de un personaje llamado Amakusa, aunque se desconoce algo sobre él, pero narraré algo sobre el Amakusa Shir 1621 a 1638. Fue el líder de los insurgentes que protagonizaron la rebelión de Shimabara, un levantamiento de japoneses cristianos católicos contra el shogunato Tokugawa, y una de las más serias amenazas que sufrió durante sus más de 2 siglos de existencia. Shir estaba entre los católicos japoneses que, en 1638, se apoderaron del castillo de Ara alzándose contra el shogunato. Los rebeldes organizaron una sólida defensa que detuvo a los atacantes, pero carecían de apoyo logístico y su determinación se debilitó.
Uno de los soldados rebeldes, llamado Mosaku, traicionó a Shir, envió un mensaje al shogunato donde informaba que los alimentos se estaban agotando. Ante este informe, las fuerzas leales al shogun llevaron adelante el asalto final y tomaron el castillo. Durante el saqueo, el ejército del shogunato masacró a casi 40.000 rebeldes, incluidos mujeres y niños. Yamada, el traidor, fue el único sobreviviente. Su causa de su muerte, Shir fue llevado cautivo y ejecutado después de la toma de la fortaleza. Su cabeza fue exhibida en una pica en Nagasaki durante mucho tiempo como advertencia para los cristianos. Muchos católicos japoneses lo consideran un santo popular. Bueno, eso ha sido todo sobre los personajes de Samurai X basado en personas reales, ya que me resultó muy interesante su historia. Cada uno tiene lo suyo, cada uno tiene algo que lo hace resaltar. Espero que les haya gustado el video. Si es así, den su like, que eso ayudaría bastante, y si desean ver más contenido, suscríbanse al canal. Antes que nada, regrese porque como Silver of Chaos llegará muy pronto a los 1000 seguidores, tengo pensado traer mis fanfics más populares aquí, pero desde cero, con mejor edición y con música de fondo para que tenga más calidad y peso para mejorar esos fics favoritos que tenía. Solo serán pocos, que haré un reboot o reinicio, así que estén atentos, pero eso lo haré cuando llegue a los 1000 seguidores en Silver. Así nos vemos en un futuro video. Adiós a todos.